Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Se refiere al contexto norteamericano, donde hay raíces protestantes más profundas y que la gente pues, ha ido pues, rechazando a Dios y que es más complicado hablar del Señor cuando la gente no tiene concepto del pecado, porque es primordial conocer nuestra condición. Y pues os hago la pregunta, no estamos en los Estados Unidos, tampoco en Inglaterra, y estamos pues en el 2023, unos años después de este libro, y cómo veis el tema o la noción cultural del pecado, cómo entiende la cultura el pecado. Yo no llevo tanto tiempo aquí, pero he tenido buenas conversaciones con algunas personas que no conocen al Señor y pues me ha informado un poco, ¿no? de diferentes perspectivas al respecto. Una de las cosas que he visto es en algunos contextos no tanto la desaparición del pecado, sino la Torsión. Bueno, de hacerlo un chiste. El pecado es una broma. Como, no sé si algunos recordáis, aquí abajo, al lado de la estación de autobuses, ha habido una serie de restaurantes ahí, pero había uno que se llamaba Tentación, o Tentaciones o algo así. Y empezaba en cada ventana, tenía un cartel y ponía la mejor forma de evitar la tentación es caer en ella. ¿Cómo? ¿Sí? Hace tiempo que ya Sí, se quitó hace igual 5 años, 6 años o algo así, pero es que me chocó porque... Sí. Es que era como una broma, el pecado es una broma, ¿no? Y también me acuerdo cuando pasamos una vez por Teruel, el torico ese que está, justo enfrente había un restaurante y el nombre era Pecado Original. Y dices, curioso, ¿no? Que vaya nombre para un restaurante, ¿por qué pondrías? Y casi creo que ha sido una forma de reírse del pecado como un tema que ya no, y en un sentido es la desaparición del pecado, porque si el pecado es una broma, sí, pues deja de ser realmente lo que bíblicamente es el pecado. Quiero decir que precisamente es porque ha desaparecido, o sea, primero se queda uno, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su verdad, entonces ya no hay pecado. Entonces, yo creo que sí que ya se ha convertido en un tema de broma, igual cualquier tema de religión o cualquier tema de moralidad, o sea, de tradición antigua, ya es como es carne de chistes. Sí, es verdad. Sí. Pero cuando uno no está acostumbrado, es muy fuerte. Sí, a mí llegó cuando en los primeros meses aquí, cuando decían de cada yo alucinaba y yo decía, pero ¿a dónde estoy? De verdad. Y que en el Cordero, y que todas esas cosas, y yo les decía, una vez le dije a alguien, me dije, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Bueno, aquí se dice aquí, así. O sea, ni sabes lo que estás diciendo. Otro concepto, digamos, detalle del pecado es si no le hace mal a nadie. O sea, yo puedo pecar todo lo que quiero siempre y cuando no te haga mal a ti. Entonces, eso no es pecado. Pecado sería hacerte mal a ti. Pero mientras yo haga lo que yo quiera y a todo el mundo esté bien, pues ya no es pecado. Que sería desaparecer, según claro. Pero realmente lo que ha cambiado es la definición, porque la definición antiguamente estaba conectado con Dios. Y si no desconectas con Dios, cambia la definición y no vale la... O sea, que está enfocado en el hombre en vez de Dios. Si es contra alguien, vale, eso está mal. Claro, defines el pecado de otra manera. Sí. Entonces, si Dios llama pecado, ¿es moralidad o no moralidad? Sí. Bueno, pero sí que, claro, sí. Cuando hablas de moralidad, sí que hablas. O sea, como digas, no le llamas pecado, bueno, pero sabes que sí, que no es correcto. Sí.
según cómo se me quede aquí. Y hoy en día creo yo que mucha libertad. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque yo tengo amigas y lo veo. Una viuda puede acostarse con quien me da la gana. Y como ella no hace daño a nadie, Ahí está. ¿me entendéis por dónde voy? Entonces ella cree que no está pecando. Y como ya no tiene marido, no tiene a quien darle justificación de lo que hace, pues igual se enamora de un hombre y antes de casarse pues se acuesta con él y lo ve tan normal. Entonces, eso es un concepto de los que yo hoy en día veo mucho. Y en la juventud, ni te cuento. Y niña Ana María. Sí, yo quería comentar una cosa que pasa mucho. Tengo una amiga que, por ejemplo, ella no considera la mentira como un pecado. Ella miente a la gente y luego dice que pide perdón a Dios y que no pasa nada. Y yo, por ejemplo, en algunas ocasiones sí te ves en la necesidad de gente que te pregunta cosas y te ves en la necesidad de pecar con la mentira, porque no puedes decir la verdad. Entonces, en esos casos, ¿qué haces? Primero, en el de mi amiga que peca sabiendo que luego pide perdón y Dios le va a perdonar, y en mi caso, de que no quiero pecar pero me veo en la obligación de pecar con la mentira, puesto que no le puedo decir la verdad a esa persona. Bueno, tenemos que obedecer a Dios si le seguimos y va a haber a veces un costo y eso viene con el ser cristiano. Ahora, la amiga que dice que Dios no le importa si uno miente, pues no se está basando en el Dios de la Biblia. Ella se ha creado su propio Dios y realmente está haciendo lo que ella quiere. No sigue nada de autoridad de Dios porque el Señor pues no miente y odia la mentira. Y si uno pues no quiere mentir, mejor no diga nada. Pero mentir, no, eso es claramente contra la Biblia, aun si pues llevará un costo. Pues yo tenía algunos comentarios también acerca de, bueno, se desaparece el pecado, se han mencionado algunos pecados no pues sexuales. El adulterio, bueno, es una aventura. Uno lo redefine realmente excluyendo el consejo de Dios para hacer lo que uno quiere. Borra en lo que Dios dice, lo redefine. O hablando también con alguien hace poco, bueno, el robo y del gobierno, es que de todas formas ellos te van a coger más de, pues, y es que así somos los españoles, de todas formas, tenemos algo de rebeldía y bueno, sí, la iglesia eso es muy bueno porque las cárceles están llenas, pero no solo lo que se mencionó, ¿no? Del pecado, si hace daño a alguien, entonces piensan en, bueno, las cárceles, pero el pecado, pues, es mucho más de lo que va a mandar a alguien a la cárcel. O también puede ser, pues, un pensamiento desagradable que uno recuerda en la época donde el catolicismo se imponía fuertemente sobre España y pues, el pecado es algo que me prohíbe hacer lo que yo quiero, sea de la época de la dictadura o no. Yo siento esa como violación de mi libertad para entonces, y me resulta muy desagradable. Perdón, y el pecado de pensamiento, hermano. Sí. Que tenga locura. O Sí. tenga maldad para hacer algo. La persona que vaya a hacer. Eso tiene que ser horrible. Si se proyectasen los pensamientos nuestros ahí habría mucho pecado y se haría mucho más evidente, ¿no? Y luego, bueno, las emociones, ¿no? Son lo que dominan hoy en día. Yo siento que
y entonces es válido. No hay pecado, no hay autoridad de Dios. Claro, el tema de la agenda sexual, somos creados a la imagen de Dios, y Dios nos dice que Él nos ha hecho así, y es otra violación. Y una última es que el pecado también pues, es distorsionado. Cuando uno piensa aún con el concepto, digamos, antiguo cultural, pues en el contexto que sería católico, este pecado es un pecadito pero entonces sí es importante. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? Y bueno, vamos a ver un poco más acerca de lo que dice el Señor. Eso es la cultura en general, pero luego... Yo iba a comentar, también añadir un pensamiento, y es curioso porque, claro, cuando ves el título, la desaparición del pecado, dices, un momento, pero tiene razón el autor, en todas las culturas hay una tendencia para excusar, redefinir todo lo que estamos diciendo. Pero lo curioso es que tú borras el pecado y la gente dice, pero no pasa nada, yo hago esto. Pero luego después la conciencia molesta. Y en mi experiencia, personas que dicen, yo no he hecho nada malo, pero luego después tienen problemas que no duermen, no pueden vivir consigo mismo porque la culpa está. Tú borras lo que es la definición y supuestamente no pasa nada, se puede hacer, pero luego después Dios nos ha hecho de tal forma que la conciencia está y molesta, y por eso digo que quizás para mí lo más grande que tiene el Evangelio es el concepto del perdón, que podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar, y digamos que podemos dormir tranquilos diciendo, yo sé que soy pecador, pero mi pecado está bajo la sangre de Cristo, cosa que nuestra cultura dice, no hay pecado, pero luego después tienen que aprender a vivir con esa culpa. Y creo que muchos de los estragos que tenemos mentales y tal, yo creo que mucho remonta a lo que es la culpa que siente la gente y no saben qué hacer con su culpa. Aun si rechazan el pecado y Dios, pues sufren las consecuencias. Y el diseño de Dios, y uno pues vive padeciendo Pero si consecuencias. pero si pecas sabiendo que lo estás haciendo para luego decir, no, luego le pido perdón a Dios y ya está. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Es un pecado de rebelión antes de saberlo, hacerlo, realmente pone preguntas sobre la vida espiritual de una persona, que uno pueda decir, bueno, eso está mal, pero lo voy a hacer como quiera. Claro, una vez, no, pero que haya un hábito de desobediencia a sabiendas de lo que Dios dice en la vida, pues ¿quién es el Dios de la vida de uno? Entonces, si uno hace lo que quiere a sabiendas de lo que el Señor está diciendo. Y entonces, vamos a hablar más del pecado, y a lo mejor puedo hablar un poco más completamente acerca de esto en unos minutos. Otra mano, Anice. Dios los bendiga, hermanos. No, simplemente quería compartir un versículo que está en Hebreos 10:26, que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, definitivamente, cuando hemos conocido al Señor y sabemos que debemos obedecer su palabra, pues no debemos pecar deliberadamente, o sea, planear el pecado, o sea, eso no se debe de hacer. Ahí yo entiendo que, bueno, ahí estamos iniciando lo que se dice en inglés un rabbit trail.
Sí, es que nos podemos desviar fácilmente. El punto que hace Hebreos ahí es, curiosamente, en el Antiguo Testamento no quedaban sacrificios para, por ejemplo, decir, mira, voy a pecar la semana que viene. Así que, bueno, no pasa nada porque tengo un animal y total lo sacrifico y ya está. Exactamente, exactamente. No existía ese tipo de sacrificio en el Antiguo Testamento. Y entonces en Hebreos hay que tener cuidado porque fácilmente podemos malinterpretar esto, pero sí que efectivamente nos establece este principio de que no es para tomarlo a la ligera, para decir, pues no pasa nada, que siempre tú pecas y luego después oras y ya está. Esa actitud realmente demuestra una falta de conocimiento de lo que es el perdón de Cristo. Gracias. Otro pecado. Más encima, lo demás. En Primera de Juan habla de evidencias de la vida de un cristiano, y en Primera de Juan 1, 8 al 10 dice que si dice que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces, ¿tiene pecado el cristiano? Eso es segurísimo. Uno lucha con el pecado y está ahí. Pero además de creer en el Evangelio y en las promesas, que son lo que nos dan la seguridad de salvación, hay una evidencia en la vida del cristiano. En Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, y sabemos que le hemos conocido, algo así, eso es del inglés que traduzco, que le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Luego en el Primera de Juan 3, 14, creo que es, sabemos que le conocemos si amamos a los hermanos. Y entonces esto cabe dentro de un cuadro bíblico en el cual yo lucho para obedecer, obedezco imperfectamente, y cuando peco el Señor me perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Pero esto de pecar voluntariamente, bueno, el Señor me va a perdonar. Hay algo que está muy mal con esto y no encaja con el cristianismo. Uno tiene que tomar esto muy en serio y no hacer esto. Y todos lo habremos hecho. En el momento pero que sea algo rutinario, característico de una persona, sobre todo si refleja pues su vida en su integridad. Esto pone pues muchas preguntas sobre la profesión de fe de una persona. Pues voy a cerrarlo aquí, al menos que haya, bueno, si hay más preguntas, podemos abarcarlo más. Al final, sí. Estamos hablando, solamente para aclarar, pecados respetables que se repita, se comete repetidamente, o respetables que se alguien caiga en esto. ¿Entiendes? Sí, incluiría a los dos, sí. Pero la diferencia que queremos trazar es, más bien a las 5 tengo algo y yo voy a ir y desobedecer a Dios. No es la misma cosa que yo intentando y en la lucha estar fallando. El pecado y la iglesia, entonces pasamos de la cultura en general a la iglesia, y el autor dice que en la iglesia se ha suavizado el pecado. Claro, esa es una declaración general, y él está hablando de que uno, en el contexto en el cual habla, es que fácilmente, sí, el pecado, pues los incrédulos, ellos están en pecado, y que a lo mejor a veces lo que ocurre es que nosotros, pues, o más que a veces, pues tendremos una área en nuestro corazón que no, a diario no estamos tratando bien como deberíamos. Algo de la lucha que está ahí en pausa y está creciendo en el corazón, y lo aceptamos de manera u otra. Y se ha suavizado o suaviza el pecado, y lo que dice es lo siguiente.
que es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados tan obvios, pues el aborto, la homosexualidad, el homicidio o crímenes escandalosos de pues algún ejecutivo de empresa, digamos, mientras o al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados de pues chisme, orgullo, envidia, amargura y pues lujuria. Y de ahí viene el título del libro, ¿no? Pecados respetables es que yo acepte sin ningún remordimiento, que no me parezca gran cosa en mi vida el pues tener esa lucha con algo que yo tengo y dejarlo ahí tranquilo. Se usó el pasaje la semana pasada de la paja y la viga, que mira ahí lo que tiene la pajita en su ojo y que yo tengo pues un pecado, una viga en mi vida y no la trato, apuntando en vez de tratar, ¿no? Sí. Y que, bueno, ¿cuáles son las maneras de suavizar o ignorar nuestros pecados? ¿Os llegáis a pensar en algo? Usando la oración como método de chismear. O compartir peticiones de oración, pero con la intención de compartir noticias que no nos corresponden, ¿no? Esa es muy interesante. Muy... Sí. O sea, como decir, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar a orar? Cuando es porque quieres saber su vida. O pedir por mi hermana que tiene un problema muy grave con eso y al final Sí. Mis abuelos cuando en Haití tuvieron que parar las reuniones de oración porque se ponían de pie para orar y empezaban a decir: Señor, pido por mi vecina porque tú sabes que ella salió anoche con un hombre que no era su esposo y que, claro, en tema de oración resulta que está contando a toda la iglesia el chisme y claro, mis abuelos dijeron: bueno, para, que vamos a parar la reunión de oración y enseñar cómo se puede orar porque esto es pecado. Y claro, al final no, yo estaba orando por mi vecina. No, estabas compartiendo con todo el mundo lo que tú sabías. Yo estaba pensando también en cambiar de nombre, porque, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Pero lo tienes tú también ahí, ¿no? Que nombras. Sí. Bueno, que he fallado o Desliz. me deslicé, sí. O Me he equivocado. me he equivocado. Que sí es pecado. me saca de quicio en vez de decir yo me he irritado y he gritado, ¿no? Es como me han irritado. Como, no, es más. Pero es que si me enfado y peco airado, es que la excusa, ¿no? Y creo que lo que influye mucho también es la influencia de la psicología. Y lo interesante ahí es, harían falta pues 3 horas para hablar de esto solo, o 10. Pero la psicología tiene que antes éramos malos y luego llegamos a ser neutrales y luego llegamos a ser buenos. Y dice, bueno, es que se supone que eso es científico, ¿no? Y al final es que no saben cuál es el problema del hombre y dicen pues cualquier tendencia que hay, pero si uno no puede diagnosticar que si no físicamente tienes este problema, pues ¿cómo darán entonces la solución? Y además que muchos de los diagnósticos que tienen que ver con la psicología y la psiquiatría no miden esos cambios en la genética, en lo se me va la palabra. Y en la vida que has llevado también. En la vida que has llevado, las secuelas que te quedan.
Dicen que tenemos los desbalances de... Como desequilibrio de... Enfermedad mental. Sí. Pero el desequilibrio de que se nos... Desequilibrio Los químico. desequilibrios químicos y que no se han medido y que entonces se prescribe en base al síntoma, que nada más apacigua el síntoma sin haber medido lo que es. Y claro, hay libros que cubren este punto de vista y no es que no se prescriba habiéndolo medido. A veces se mide con la glándula tiroide y tal. Más fácil etiquetar y decir, usarlo como excusa que analizar el problema. Sí. Y bueno, en inglés por lo menos sé que hay buenos libros sobre el tema que teólogos y también médicos cristianos han estudiado. Esto hablamos mucho en primarios, por ejemplo, que hay un sobreuso de los fármacos para tratar la depresión y la ansiedad. Y la mayoría de gente que tiene esos problemas no es un problema fisiológico, es un problema mental, de sus pensamientos que no están en orden. Entonces, a veces se trata la hormona la hormona y realmente es que no está mal eso, lo que está mal es tu pensamiento. Hay que reeducarte a pensar bien y a ver tus propios pecados, a ver tus propios fallos y decir, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Pero piensa en el problema fácil. Tomar una pastilla que tratar el carácter de una persona. Y pues tampoco saben dónde ir para la solución, ¿no? Que si la solución está en mi pasado, pues la Biblia dice que somos pecadores y hay que tratar con el pecado. O si dicen que la persona es buena en sí, entonces, ¿cómo puede haber un problema en ti si eres bueno? Entonces, tiene que ser de otro. Sí. Hablamos de psicólogos, psiquiatras, pero hace falta más comunidades. Con consejería bíblica, sí. Bueno, o disminuirlo. Bueno, que pasó algo y pues es la tendencia. Y yo creo que lo que yo noto en mí es que, bueno, tengo esa lucha, pero como que se pone como... Que te acostumbra. Sí, que uno se acostumbra y que lo descuida, digamos. Y hay que volver a poner esto en los radars y enfrentar la lucha espiritual, a pelear, porque el pecado, pues, y los deseos están ahí. La frase es que yo soy así. Aquí Lo yo hemos soy comentado así. muchas veces que para el creyente esa frase no debe salir de nuestra boca, porque es precisamente que Dios quiere cambiarnos para que no seamos así como somos. Perdón. Estaba pensando en la práctica, es muy fácil, hemos hablado de eso antes, unos minutos atrás, es muy fácil de caer en la práctica de hacer eso prácticamente. Y me recuerdo Jim Burke una vez ha dicho, es muy bueno de decir voz alto a Dios, no. Cuando estamos pecando, porque en el momento que decimos voz alta, no, nos damos cuenta que gordo es nuestro pecado. Porque es muy fácil para nosotros en el silencio de ya hemos hecho y seguimos. Y detrás del pensamiento no decimos en nuestro pensamiento voz alta ni dentro. Voy a poder pedir perdón después. Por eso pasa a nosotros. Puede ser que a vosotros no. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, una persona se pide perdón por un hecho y tú lo perdonas. Al poco tiempo te a mí me ha pasado. Yo, igual que yo, con mi carácter, digo, no te perdono ya. Porque tantas veces me pides perdón y me haces lo mismo. Eso está en la Biblia. Entonces, yo eso lo he hecho antes de venir aquí, porque digo, pero ¿para qué quieres que te pida perdón? Si me lo vas a volver a hacer, pues oye, vete por ahí, déjame tranquila. No me pidas perdón. No sé si es algo que está bien hecho o si está mal. Tiene respuesta.
El que la da. Porque eso lo hago mucho porque me da mucho coraje que las personas se caigan. Entonces, eso es muy difícil y pues en una pareja pues somos criaturas de hábito y volvemos a hacer lo mismo. No estoy diciendo, pero estoy hablando que se verá, digamos, pues con frecuencia en el matrimonio porque somos criaturas de hábito y fuera del matrimonio también, ¿no? En relaciones que tienen continuación. Pero hay un pasaje que dice justamente si alguien peca, se le hace la pregunta a Jesús y que si vuelve a pecar, pues 7 veces 70, manera de decir infinito, pues vuelve, tienes que volver a perdonar. Uy, no. Y el pasaje, que no recuerdo la cita si es continuación de esta o no, pero hay otro pasaje, o el mismo, que dice, es que si Dios te ha perdonado, ¿cómo no puedes perdonar? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Dios te ha perdonado, pues, de toda la vida, toda la vida. Entonces, si yo no extiendo el perdón, pues, es que no encaja con lo que Dios ha hecho para mí y es difícil, sí. Y la tendencia nuestra es, y recuerdo una clase de consejería que ponía como ilustración que cuando alguien me hace algo, pues estoy poniendo una piedra en una mochila para como guardarlo ahí, para que cuando venga la pelea, coger la mochila y darle. Y esa es el corazón nuestro, que ya está, ¿no? Basta lo que me hizo, pero tenemos que perdonar si la persona viene con sinceridad. Claro, si está burlándose de... Y también otro tema que creo que es importante ahí es decir, yo puedo perdonar, pero esa persona no necesariamente significa el perdón, la restauración de toda la confianza. Esa persona tendrá que ganar la confianza. O sea, yo pongo el ejemplo siempre de una persona que entra a mi casa y roba y me pide perdón. Yo le perdono, pero la próxima vez que está en mi casa no me aparto en ningún momento. O sea, no es que tengo que ser tonto y mira, te dejo aquí un par de horas, voy a subir arriba donde no escuche nada. Una cosa es perdonar, otra cosa es tener la confianza con esa persona. Entonces, yo creo que sí, una persona que viene y dice, mira, perdóname, y mira, te perdono y no voy a sacar esto otra vez. Pero eso no significa que abrimos a que esta persona nos vuelva a hacer exactamente lo mismo, porque ahí muchas veces puede ser un abuso de la persona que nos está manipulando y controlando, y eso no es saludable para nosotros. Ahí la perdonas. Sí. Ya. Pero, Que se vaya. Pero con el ojo abierto. Puedo compartir, cuando nosotros hablamos de ese tema, puedo compartir estos vídeos si quieres, porque hablamos muy específicamente de este tema. Es muy bueno, muy importante para nosotros. sí, pero pensar en cuánto fui perdonado. No es que esa persona se lo merezca, pero yo tampoco merecí el perdón, ¿no? La parábola del rey que perdona a su siervo. Sí. Y ese siervo va y a un siervo no le perdona menos. Pero no ha sido perdonado más. Eso es, creo que es una verdad. Sí. Nunca nos van a hacer más pecados nosotros. Sí. Ahora la pregunta importante. Es trampa. ¿Cuántos pecados? Pues no hay pecados respetables. Pero no hay ningún pecado respetable. Todo es pecado. Hay pecados que son más fuertes que otros, pero todo pecado es pecado. No hay que, en pecadillo, no. El chisme mío, pues, clavó el Señor Jesús en la cruz. O sea, la ira que uno tuvo, pues, la semana pasada, eso clavó el Señor en la cruz. Entonces,
bueno, se reitera un poco aquí. Es fácil decir, bueno, esto no es tan malo como los pecados más vergonzosos, ¿no? Pero Dios no nos ha dado autoridad para establecer distinciones entre pecados. El pecado es pecado. Y aquí voy a pedir que alguien me ayude a leer Gálatas 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Además, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues leyendo aquí, nuestra tendencia es, bueno, un pleito, un celito, claro, matar a alguien es algo que es muy fuerte, pero también el pleito y el celo Dios lo llama pecado, entonces tenemos que pues, llamarlo pecado también. La depresión no es un pecado. Bendiciones. Que la depresión, a ver, no La es... depresión no es un pecado. Bendiciones a todos. Eso es algo que, claro, vemos en la palabra de Dios, en los salmos, vemos que hay valles muy profundos. Pues muchas veces la depresión va a ocurrir por uno, pues, olvidarse de Dios en ciertas circunstancias, y no quiere decir que las circunstancias no sean difíciles, pero reflejan a nuestra naturaleza pecaminosa que pues se olvida del Señor en las circunstancias, y lo que creo que se puede decir es que hay mucha misericordia y hay perdón, hay también posibilidad de tener gozo a medida que uno sigue en periodos de dificultad, sigue buscando del Señor y verá luz al fin del túnel. Pero si refleja nuestro corazón pecaminoso, un estado de depresión, pero hay amor, hay gracia, hay perdón de Dios, y uno puede confiar que pues puede llegar al final de una depresión, y que hay confianza también en las promesas de Dios. El autor usa un ejemplo interesante de una oración. Interesante que hablamos de la oración. Dice que había una iglesia en la cual pues se hizo culto de oración, para entonces que orarían para los pecados de todos los demás de la ciudad, los incrédulos, y que el pastor pues terminó la reunión de oración con este versículo. Que fue, pues, me lo pensé muy adecuado. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando pienso en la oración, es muy bueno orar para los incrédulos que conozcan al Señor, orar también pues, por necesidades físicas que uno tiene. Pues estamos en una guerra espiritual, o sea, cada día luchando, y hay que poner énfasis, primacía de peticiones espirituales. Muy importante tener esto muy al frente de nuestra mente cuando oramos. Aquí voy a leer Santiago 2:10, volviendo a hacer esa pregunta, ¿no? Que no hay pecados respetables, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto pues, nos lo deja muy claro, ¿no? Cada punto, cada mandamiento, si uno viola la ley de Dios, es pecado. Y no solo si uno, pues, hiciera un pecado gordo, como diría, pero eso es muy fuerte. No matarás, pero en el 22, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, no solo matar, sino que esos pecados de enojo, pecados de pensamiento. Estoy intentando avanzar un poco más rápido, no sé si voy a terminar hoy. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí, pues, ¿no? Enseñándonos que cualquier pecado, cualquier infringimiento, eso es lo que quería decir. Infringimiento es pecado. Y bueno, si uno se saca un 1 de 10 en un examen, un desastre, pero un 4 también quemo, ¿no? Pues el pecado es pecado. Que hay pecados que son muy fuertes, pero el pecado es pecado. Y uno no puede excusar pues ciertos pecados. ¿Qué? Un 5 de 10 también es malo. Un 5, sí, sí. Bueno, lo único que vale es un 10 de 10 realmente, y a esto se llega. Y luego hay las consecuencias, ¿no? Que pues hago daño a las personas pecando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Me hace pensar también en Santiago 3, la lengua, y bueno, eso es nada más breve consecuencia, que hay mucho más. Bueno, ¿hasta qué hora seguimos? Vamos, un poco más. Sí. Vamos a ver, los Depende niños. de los padres de los niños. Los niños siguen tranquilos. Menos 10. Sí. Bueno. Terminamos ahora. Pues hablamos de pecado y aquí definimos el pecado. El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, sea en hechos, disposición o estado, que lo esté haciendo o en mi disposición, en mi mente, lo esté pensando, estoy fallando a lo que Dios nos dio. Y Dios pues es perfecto, es santo,
Y entonces yo necesito conformarme perfectamente a su ley. ¿Y su ley cómo la sé? Pues en su palabra. Entonces conozco de la ley de Dios, de lo que es pecado y no pecado, según la palabra de Dios nos dice. A la raíz del pecado, pues hay el egoísmo o el amor del yo y que me pongo a mí ante Dios. Estoy complaciendo mis deseos, que eso también está a la raíz del pecado. Estamos leyendo pues Santiago 1:14, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿no? Nuestros deseos o concupiscencia aquí. Y el mandamiento pues, más fundamental de la Biblia es amar a nuestro Dios, ¿no? De todo tu corazón, tu alma, todas tus fuerzas. Y pecamos cuando nos amamos a nosotros, pues en vez de amar a Dios. Y nuestras acciones, pues, siguen entonces concordemente. ¿Cuál es el carácter o la manera que podemos definir el pecado? Pues son varias maneras. Errar al blanco o traspasar los límites, perversión, corrupción, desobediencia, rebelión, ofensa, a paso en falso, deuda, ignorancia, infracción, fallo, maldad, carga, malestar, necedad, obstinación o terquedad. Entonces, el blanco es la ley de Dios, pero o intentando fallo o por rebelión, pues tiro para arriba y entonces de varias maneras vamos a pecar. Y lo que el libro nos está diciendo al final es que el pecado es pecado. Uno, muy sencillo, ¿no? No se puede excusar. El pecado se llama como es y cuando notamos pecado en nuestra vida, pues tratamos con el pecado. Habiendo uno confiado en el Señor, se arrepiente y sigue adelante. Ya hemos hablado de esto, lo voy a pasar. Entonces necesitaríamos guardar la ley perfectamente, ¿no? Para poder pagar nuestra deuda de pecado. Voy a pedir, a ver si puedes. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pues el 10 de 10 está ahí, ¿no? Que había que cumplir perfectamente y pues no podemos. Es obvio, pero Cristo vino y se hizo maldición para nosotros, llevó nuestra culpa, nuestras transgresiones y en Él pues tenemos perdón. Y a pesar de todo ese pecado, ¿no? Que estamos hablando y uno dice, en Cristo, bajo la sangre de Cristo, pues hay perdón, hay gracia. Y gracias a Dios que no debemos llevar esa carga porque no podemos. Hay perdón, uno puede descansar en el pago del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y en base a lo que Él hizo, pues honrar a nuestro Dios. Y resumiendo lo que el capítulo dice, y aquí nos dice el punto principal, citando el autor, es que todos nuestros pecados, sin importar dónde se encuentren en el espectro de la conciencia personal, son reprensibles a la vista de Dios y merecen castigo. Pues, aunque yo opine, ¿no? Que alguien opine, bueno, que si yo hago esto está bien, bueno, si Dios dice que es pecado, pues es pecado, ¿no?
es reprensible a la vista de Dios y merece castigo. Y uno dice, bueno, ¿entonces qué? Pues lo que hay que hacer es, si uno no ha buscado de Cristo y no le conoce, pues hay que pedir perdón. Él ha pagado por nuestros pecados. Habiendo ya creído en el Señor Jesucristo, pues hay perdón abundante para todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Y es como la ilustración de un padre a hijo, que si el hijo peca contra su padre, bueno, sigue siendo hijo. Se pide perdón de manera restaurativa de la relación, pero no para volver a ser hijo. Ya es hijo. Ya está salvo. Y esto es la manera también de la lucha de la santificación progresiva. Uno sigue siendo transformado a medida que pelea, pide perdón y sigue adelante. ¿Qué pecado respetas en tu vida? ¿Qué pecado o excusas disminuyes o que tienes ahí en el fondo de tu mente y dices, ahí sí que hay trabajo? Y el propósito del libro es ayudarnos a levantar eso y, bueno, darle la atención a ese pecado, pedir perdón y seguir en el camino de la santificación progresiva, confiando en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude a no respetar nuestros pecados, sino que a pelear en la buena batalla y a seguir adelante. Vamos a orar y pues si hay preguntas podemos hablar. Señor, gracias por tu perdón de nuestros pecados. Tu gracia es infinita. Cuántos pecados, Señor, has perdonado. Cuánto amor para nosotros, rebeldes, pecadores. Pido, Señor, que me ayudes en esta semana, que nos ayudes, Señor, a pues identificar algo que si nos has hablado, Señor, que tenemos algún pecado en mente, pues arrepentirnos y tomar medidas, Señor, conforme a tu palabra para honrarte en esta área de nuestra vida. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es lo que quería, pues. No sé cómo. Ellos nos ven. Pues no nos veis. Buenas noches a todos. Feliz noche, Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Hola. Bendiciones. Bendiciones. Esa soy yo, perdón. Que nos ven de acá. Nosotros ayer nos hacen aquí. Sí.